Espero que vamos a bajar ahora. Ok. Muy bien. El tema de hoy, la propuesta de hoy, se llama El judaísmo en 3 actos, comprender la historia judía desde la corta, mediana y larga duración. Esta reflexión, para aquellos que vienen del ámbito de la historia o de las ciencias sociales, por supuesto que nos remite a una escuela muy importante en la historiografía contemporánea, que es la escuela llamada de la revista de los Anales de Francia y de figuras como Bloch, como Brodel y otros, que desarrollaron perspectivas nuevas que enriquecieron la comprensión de la historia con la perspectiva llamada de longue durée en francés, es decir, de larga duración. Y esta perspectiva fue muy importante, por lo menos en la concepción de nuestra maestría en estudios judaicos, tanto en la variante en línea, que es un programa totalmente en línea, como en la variante de la maestría en el modelo presencial. O sea, esta maestría en estudios judaicos, desde el punto de vista de nuestro eje temático, de nuestro eje conceptual, está construida desde la perspectiva de la larga duración, que vamos a explicar ahora en qué consiste y cómo puede transformar, igual que el video que vimos breve, que te muestra cómo la perspectiva cambia la realidad de los objetos y de lo que uno está viendo, que visto desde un plano parece ser algo independiente, pero visto desde una perspectiva más amplia es parte de un conjunto, de una estructura mucho más amplia como tal. Nosotros tenemos estos 2 programas, la maestría en línea y la maestría en modalidad presencial. Estos 2 programas son programas que permiten una visión de larga duración de la historia judía, que en mi opinión es la única perspectiva en la que se puede comprender la historia de un fenómeno cultural, sociológico, religioso, como es la historia judía. Porque cuando hablamos de historia judía, hablamos de una historia sumamente amplia, ¿no? Que abarca múltiples niveles. Y queda claro que múltiples preguntas que uno se puede hacer desde el punto de vista histórico cuando quiere comprender cualquier historia, pero aplicado específicamente en el caso de la historia judía. O sea, ¿es diferente la historia judía de la historia de otros grupos, de otras naciones? ¿Actúan acaso fuerzas diferentes que generan esos cambios? ¿Cómo conocemos realmente la historia judía? ¿Se la puede interpretar de múltiples formas a esta historia tan compleja como tal? Y son preguntas que no solo se plantean con respecto a la historia judía, sino a la historia en general, ¿no? Por ejemplo, nosotros sabemos que hay una tensión entre la llamada historia positiva, clásica, y la historia postmoderna, es decir, ¿dónde está la objetividad en la construcción del conocimiento histórico? ¿Cuál es el grado donde la subjetividad puede o no afectar la comprensión que se da de los procesos históricos? Son narrativas que cada uno construye seleccionando datos en forma selectiva. Son preguntas, como vuelvo a decir, que están en todas las discusiones académicas acerca de la comprensión de la historia. Este es un libro interesante, por ejemplo, el que quiera profundizar alguna de estas cuestiones, que vale la pena verlo, de un importante historiador, justamente él es un historiador del hasidismo, que es un movimiento judío del siglo XVIII en Ucrania, en Polonia, que transformó mucha de la vida religiosa, y es un libro de ensayos muy bueno donde Rossman analiza algunas de estas problemáticas entre las visiones postmodernas de la historia y la historia judía. Pero ¿por qué decimos que esto es peculiar, por un lado, en el caso del pueblo judío, a pesar que las preguntas son preguntas universales? Y cito acá un texto que me gusta utilizar de uno de los grandes poetas israelíes contemporáneos, Yehuda Amichai, candidato al premio Nobel más de una vez, un extraordinario poeta hebreo. Dice así Yehuda Amichai en un bello poema llamado Los judíos. Dice, los judíos no son un pueblo histórico,
ni siquiera arqueológico. Los judíos son un pueblo geológico, con grietas y derrumbes y capas y volcán en erupción. Su devenir debe medirse en una escala totalmente distinta. Y sigue el poema con muchas cosas maravillosas, pero termina así. Hace tiempo encontré una hermosa mujer cuyo abuelo fue quien me circuncidó, mucho antes de que ella naciera. Le dije, tú no me conoces, ni yo a ti, pero nosotros somos el pueblo judío. Tu difunto abuelo y yo el circunciso, y tú la bella nieta de cabellos dorados. Nosotros somos el pueblo judío. Llama la atención en este poema que Amihai resalta la antigüedad de la historia judía utilizando el modelo de la geología, ¿no? Que estudia toda la transformación y la conformación del planeta y no habla de decenas de años o de cientos o de miles, sino a veces hasta de millones de años, para explicar procesos mucho más complejos, pero que siguen funcionando al día de hoy. Vemos ahora la erupción del volcán de La Palma en las islas, en España. Es decir, vemos que la Tierra tiene una trayectoria arcaica y elementos estructurales que están desde el desarrollo de la Tierra como planeta siguen actuando al día de hoy desde un mundo subterráneo, pero presente como lo vemos ahora. Y van a ver cómo esto se conecta con el punto que voy a desarrollar a continuación. Cito ahora a Octavio Paz, estando en México, Octavio Paz, Premio Nobel de Literatura, uno de los grandes intelectuales de América Latina. Y Octavio Paz menciona este tema que hablamos ahora. Los historiadores han introducido la distinción entre larga duración y la corta de los procesos históricos. La primera designa los grandes ritmos que a través de modificaciones imperceptibles, agrego, como los procesos geológicos. En cambio, la segunda, la corta duración, es el imperio de los acontecimientos, de lo inmediato. Y la tesis que estoy formulando, basándome en figuras ahora como Octavio Paz, pero fundamentalmente en Brodel y otros, es que no se puede entender la historia desde una perspectiva de corta duración, ni siquiera de mediana duración. Para entender la historia y particularmente de fenómenos históricos que tienen milenios, se requiere la perspectiva de larga duración. Porque si no, distorsionamos la interpretación de los hechos. Y lo voy a ejemplificar con un caso polémico. Y ahora sí voy a hablar de Brodel y otros historiadores que han revolucionado la forma de entender la historia, ¿no? O sea, para los historiadores, si leo la mitad, una estructura es indudablemente un ensamblaje, una arquitectura, pero más aún una realidad que el tiempo tarda enormemente en desgastar y en transportar. Es decir, las estructuras históricas no son cuestiones que cambien de un día para el otro, ni siquiera en un siglo. Son elementos estructurales y Brodel, con sus estudios sobre, por ejemplo, el Mediterráneo, mostró cómo la dinámica del Mediterráneo, el mar que conecta Europa con África y con Asia, el llamado Mare Nostrum, fuera un vehículo de comunicación, de comercio, de guerras. Tiene una historia que no se puede entender con la historia de las potencias coloniales del siglo XIX, ni siquiera con las potencias del siglo como España, en el siglo XV o XVI, sino que hay que retrotraerse todavía a la época romana y anterior, porque hay dinámicas que no han cambiado y que siguen iguales. O por ejemplo, si uno quiere entender, para tomar un tema actual, el conflicto de Rusia con Ucrania, ¿no? Y la ocupación de Crimea, no lo puede entender ni siquiera con la perspectiva de lo que fue la Unión Soviética, ni siquiera con la perspectiva, digamos, de Rusia, con la desintegración de la Unión Soviética. Tiene que irse a Alexander Nevsky y los caballeros teutones en la Edad Media, cuando empezó ese movimiento de Rusia hacia Occidente y de los caballeros teutones hacia Oriente.
Es decir, para entender la historia hay que entender las estructuras profundas que actúan a lo largo de milenios. Y esto se aplica no solo en la historia contemporánea, y en muchos fenómenos, sino también en la historia judía. Y muchas distorsiones, en mi opinión, en la comprensión de la historia judía, provienen de, ya sea historiadores, sociólogos, otros cientistas políticos, que aplican modelos de corta duración para entender un fenómeno que es realmente un fenómeno de larga duración, ¿no? Y como dice Brodel, hay estructuras que tienen una larga vida, que son estables en infinidad de generaciones, que obstruyen la historia, la entorpecen, y por lo tanto determinan su transcurrir. Esta discusión Brodel la tuvo en Francia con respecto al papel o el impacto de, por ejemplo, la Revolución Francesa en la historia de Francia, que sin duda es un parteaguas, pero cambió sustancialmente la estructura de la sociedad francesa y los valores y la cultura. El planteamiento de Brodel es que no. No, cambió aspectos políticos, cambió distribuciones de poder, pero no cambió elementos estructurales de la sociedad francesa como tal. Es lo que hablamos acá, y sigo citándolo. La larga duración, como dice él, es un personaje embarazoso, complejo, inédito. O sea, a los historiadores, a los cientistas sociales no les gusta tener que lidiar con estas estructuras tan poderosas y tan antiguas, ¿no? Y como dice Brodel al final, la totalidad de la historia puede en todo caso ser replanteada como a partir de una infraestructura en relación a esas capas de historia lenta, semi-inmovilidad, todo gravita en torno a ellas. Es decir, para decirlo en términos tal vez más sencillos, para entender los grandes procesos históricos, no basta una perspectiva periodística de décadas, ni siquiera una perspectiva de crónicas, tal vez de siglos, sino que hay que ir a una perspectiva mucho más amplia. Y en mi opinión esto se aplica con particularidad, en una forma muy clara, con la historia del pueblo de Israel, ¿no? O sea, hay la fragmentación del tiempo de la historia, solo se puede entender a partir de la profundidad de esta, es decir, los tiempos actuales, etcétera, y lo vamos a explicar con ejemplos, ¿no? Bueno, voy a saltearme la parte metodológica, ¿no? Para esto, y quiero quedarme acá. Fíjense, uno podría decir que cuando, para usando una metáfora, digamos, geográfica o topográfica, en la primera columna tenemos espesuras o capas, el nivel de superficie, el nivel medio y el nivel profundo. Si lo vemos a nivel temporal, hablamos del corto plazo, del tiempo medio y del largo plazo. Y en la dimensión, digamos, espacial, lo local, lo regional y lo macro regional. Y esto es fundamental para entender la historia judía, porque hay fenómenos que vemos hoy en el mundo judío que solo cuando se los mira con una perspectiva de tiempo corto o local, estamos en el nivel de superficie. Y no nos damos cuenta que por debajo hay un segundo nivel, que es un nivel medio, y un nivel mucho más profundo, que es del tiempo largo. Fíjense, voy a dar acá, menciono 4 ejemplos, pero voy a focalizarme en uno. Si uno quiere entender la relación de los hebreos, el pueblo judío, con la tierra de Israel, la tendencia actual es focalizarse en los últimos 100 años, digamos, y ver el conflicto del Medio Oriente, el conflicto de Israel con los palestinos y con otros actores árabes de la región, pero se lo ve únicamente desde una perspectiva, digamos, de los últimos 100 años, digamos, desde la caída y la desintegración del Imperio Otomano hacia 1918-19, durante la Primera Guerra Mundial y cómo las potencias coloniales dividieron esta región y que se crearon nuevos estados, ¿no? Como tales, y se lo analiza desde esa perspectiva. Es una perspectiva que estaría en el nivel de superficie, en el tiempo corto, y no permite comprender realmente el tema. O, por ejemplo, queremos analizar cuál es la actitud del mundo judío hacia los gentiles y hacia la conversión. De vuelta, si lo vemos desde los últimos 50 años, 100 años, no entendemos
las fuerzas que actúan, los valores en conflicto, las normativas que aparecen ahí. Porque si uno quiere entender esto como el primer tema y otros, hay que irse a la época bíblica y ahí vamos a encontrar que están las estructuras que ayudan a entender lo que ocurre hoy 3000 años después. O por ejemplo, la actitud de los judíos frente al estudio, la educación y los textos. Ya Thorstein Veblen, un famoso sociólogo norteamericano de origen sueco, a comienzos del siglo XX, escribió un artículo que se llamaba La preeminencia intelectual de los judíos en la modernidad. Su pregunta era: ¿por qué hay tantos intelectuales judíos en ciencias, en arte, en pensamiento político, social, psicológico? Y de vuelta, él lo interpretaba explicándolo en términos de el papel de los judíos en los procesos de la modernidad europea y después en otros lugares. Pero él no de vuelta, su explicación no es totalmente convincente, porque no tomó en cuenta lo que llamaría Brodel el medio tiempo y el largo tiempo, que es el vínculo y la valorización de la palabra, del texto, de las interpretaciones, que forman parte de la raíz del judaísmo bíblico rabínico y que tienen más de 2000 años. Y por último, si uno quiere entender las distintas actitudes de los distintos sectores del mundo judío y no judío frente a temas de cuál es la familia y cuáles son los modelos de familia normativos o legítimos, y los nuevos tipos de familias y las nuevas formas de sexualidad, de vuelta, no se lo puede entender solamente en términos de digamos, la modernidad. Porque acá se arrastran durante siglos, muchos siglos, pautas, tradiciones, estructuras. Entonces, la tesis fundamental que estoy exponiendo es que la historia judía, como otras, por supuesto, no se puede comprender desde la corta duración, desde la superficie, desde lo local, sino que hay que tomar en cuenta el nivel medio y profundo, el tiempo largo, o la larga duración, como lo llama Brodel, longue durée en francés, y verlo desde un marco mucho más amplio que el marco local. Esa es la tesis, y lo voy a ilustrar con el caso de la relación de los judíos con la tierra de Israel, la tierra de Canaán antiguamente, más tarde en la época romana se empieza a llamar Palestina, y hasta el día de hoy. Quiero ilustrar este tema para mostrar por qué muchas de las perspectivas actuales no son satisfactorias desde un punto de vista académico y distorsionan el objeto de estudio, como en el primer video que vimos, que pensamos que es una cosa, pero cuando lo vemos con una mayor amplitud cambia totalmente la visión. Si uno, como muchos temas en el mundo judío, hay que ir a la Biblia. La Biblia no, como dicen los psicólogos, niñez es destino, ¿no? Uno puede decir que en el mundo judío la Biblia es destino, en cierto sentido, pero la Biblia tal como fue interpretada por las lentes rabínicas. Y eso es importante para distinguirlo de otras corrientes, por ejemplo, cristianas, que también toman la Biblia como su referente, pero lo leen desde otras ópticas. Si vamos a la Biblia hebrea, cuando aparece la figura de Abraham, el gran padre de la fe para judíos, cristianos, islámicos, desde el primer mandato en el libro de Génesis, capítulo 12, cuando el famoso Lej Leja o deja tu tierra, etc., Dios le dice a Abraham: vete tal a la tierra que te mostraré. Es decir, desde la elección primigenia, primero de Abraham y de su familia, y después de las tribus que surgirán de Jacob, etcétera, etcétera, desde la elección hay una conexión entre elección, nación y tierra. Es algo que es constitutivo de la identidad del pueblo de Israel y de sus orígenes. Si tuviera tiempo, podría estar toda la clase mostrando fuentes bíblicas que hablan de la conexión con la tierra de Israel, ¿no? Si uno ve históricamente, por ejemplo, las fases de qué ocurría en esta tierra, llamada desde el periodo romano también Palestina, etcétera, que no es nombre de un estado, es un nombre territorial, vemos que si tomamos con las edades arqueológicas como bronce, hierro o las fases históricas, vemos que por lo menos de este periodo, que es cuando tenemos los orígenes del pueblo de Israel,
que por lo menos desde el año 1180, antes de la era común, es decir, hablamos de 3100, 3200 años, hasta hoy, tenemos toda una presencia concreta que está narrada en los textos bíblicos, que tiene referentes arqueológicos, en algunos casos más sólidos que otros, los reinos, el Reino Unido, David, Jerusalén, la captividad y el retorno. Es decir, hay una presencia milenaria de por lo menos, digamos, más de 1000 años en esta tierra al comienzo. Y si vemos acá, está un poco pequeño, pero si tomamos del periodo, digamos, acá patriarcal, hasta otra época tenemos un periodo, digamos, muy amplio, de 700 años de esta época bíblica, después con la época rabínica, otros 500 años más, 1000, donde la presencia y el vínculo con la tierra de Israel, con Jerusalén, con el templo, los reinos, los lugares que se encuentran permanentemente, Jerusalén como capital del reino, digamos, de David en adelante, Salomón el templo, y luego después con la división, la capital del reino de Judea y en el norte como tal, y tenemos acá el tema del monte del templo, al sur, donde es actualmente estos puntos son la ciudad amurallada, y aquí está la ciudad de David, que queda en el sur, en una región, en un barrio, zona que se llama Silwan, actualmente era el nombre árabe de la región. Fuera está donde está Ir David, que hay excavaciones arqueológicas muy importantes hoy en día, tratando de encontrar esa residencia y más detalles al respecto. Y el templo, ¿no? Acá está Silwan, si ustedes ven acá en el sur, acá estaba la ciudad de David, ¿no? Y después acá está la muralla ya que es otomana, tardía, del siglo XVI, y acá estamos en la zona esta. Es decir, el vínculo del pueblo de Israel con la tierra de Israel es profundamente central en la Biblia. Tenemos salmos famosos, tenemos testimonios de fuentes extra hebreas que hablan de cómo el rey, uno de los reyes, paga tributos, el rey Jehu, a los reyes asirios, ¿no? Acá se prosterna al rey ante Shalmaneser III, ¿no? Como aparece como figuras históricas en fuentes extrabíblicas. Y si vamos al famoso Salmo 37, uno de los salmos más famosos, sobre los ríos de Babilonia, cuando lloramos, cántanos canciones de Jerusalén, cómo cantar canciones al Eterno en tierra extraña, si me olvidare de ti, Jerusalén. O sea, si uno va a encontrar que el vínculo del pueblo judío con la tierra no es una invención del sionismo moderno, del siglo XIX. Hay 3000 años por lo menos de vinculación. La Biblia es un testimonio, donde las veces que aparece el tema acá, no hay acá una representación de los hebreos en Babilonia, en el exilio, llorando, como ven las posturas ante el exilio y la burla de los conquistadores. Y si vamos después a una segunda etapa, la etapa de la literatura rabínica, vamos a ver que, por ejemplo, todos los días, por lo menos hace más de 2000 años, los judíos en la oración central del rezo, hay 4 oraciones que hablan se pide a Dios que reconstruya Jerusalén y reúna a los cautivos y restaure el templo y reúna las diásporas y restaure la dinastía mesiánica de David. Los judíos en los momentos culminantes del Día del Perdón, de la festividad de la Pascua Hebrea, decimos el año que viene en Jerusalén, se reza mirando hacia Jerusalén el templo. A lo largo de la historia, en toda la Edad Media, tuvimos olas migratorias de grupos pequeños o no tan pequeños místicos hacia Jerusalén. Es decir, uno no puede entender el vínculo del pueblo de Israel con la tierra de Israel pensando lo que es un fenómeno del siglo XIX, XX, que tiene que ver con las divisiones coloniales del Medio Oriente. Es una perspectiva sumamente reductiva, simplista, y que se queda en la corta duración y que no entiende la amplia conexión que hay. Vamos a saltar, porque no tenemos tiempo de ver qué pasa en la Edad Media con ese tema. Pero si vamos al siglo XIX, que es cuando muchos historiadores empiezan a ver la película, pero se olvidaron toda la parte previa, que dura 2000, por lo menos 2800, 2900 años, y se focalizan en el último siglo, queda claro que el siglo XX está, 19, 20, signado
por el capitalismo, la revolución industrial, los imperialismos, los nuevos nacionalismos que van a generar la desintegración de los imperios multiétnicos como el austrohúngaro o el otomano o el zarista y otros más, y la crisis que esto va a generar en el mundo judío tradicional y la creación de los estados nacionales. Y hay que tomar en cuenta en esta época la abrumadora mayoría del pueblo judío vive en condiciones de pobreza y pobreza extrema en Europa Oriental fundamentalmente, pero también en el Medio Oriente, y que se dan fenómenos como el nuevo antisemitismo como tal, y las migraciones masivas que van a ir buscando mejores destinos a América y a otros lugares. Y en ese contexto uno ve que en la historia judía moderna los procesos de modernización y de ciudadanización o emancipación van a generar una desintegración del mundo judío tradicional. La cuestión judía va a ser un tema que se va a debatir en los medios generales, no internos judíos. Todos los problemas del antisemitismo, de la asimilación, las migraciones, todo esto va a generar que surjan nuevas respuestas, nuevas corrientes de qué hacer y cómo preservar mejor los derechos, la vida, las posibilidades del mundo judío. Nuevas corrientes religiosas como el budismo, los socialistas, y el sionismo aparece como parte de este conjunto, tomando elementos, como dije, que tienen 3000 años por lo menos del vínculo con la tierra, la idea de que la reunión de las diásporas es un sueño milenario de los profetas de Israel, etc. Y el movimiento sionista hay que entenderlo en el contexto de los nuevos movimientos nacionales modernos, que plantean que el actor central es la nación, y la nación tiene también condimentos y con elementos religiosos, pero fundamentalmente la categoría que se plantea como abarcativa es tal. Y el sionismo fue un movimiento, el movimiento nacional judío, que buscó una transformación de la vida judía, es decir, planteando que en la diáspora no había solución, que ya sea los problemas de antisemitismo o los problemas de asimilación, que lo que se requería era para un problema nacional una respuesta nacional. Y por supuesto que en el sionismo hay elementos de mesianismo, de utopía, de rebelión, y como decía el gran historiador de la mística judía, Gershom Scholem, el gran amigo de Walter Benjamin, el sionismo tiene una dialéctica de continuidad y ruptura. Continuidad, 3000 años de vínculo con la tierra de Israel, y ruptura porque el sionismo buscó medios activos, históricos, y no solamente el rezo, o no solamente la esperanza y la paciente paciencia de que las cosas cambien. El contexto era muy peligroso, la situación se estaba deteriorando, y para algunos había que actuar y no se podía esperar pasivamente ese tema. El sionismo planteaba que la diáspora judía no era viable en el mundo moderno, sí lo fue en el mundo medieval, pero no, que las condiciones diaspóricas generaron un deterioro, tanto físico, social y moral dentro de los judíos por las condiciones en las que vivían como tales, que el liberalismo, es decir, la democracia moderna no iba a resolver la cuestión judía, y en eso tuvieron mucha claridad, más de lo que uno piensa, tomando en cuenta lo que va a pasar durante el Holocausto. Y por consiguiente, y acá vemos una figura de Teodoro Herzl, uno de los visionarios de esta idea, la única solución era la construcción de un hogar nacional, no estaba claro si iba a ser un Estado o no, en la tierra histórica, la tierra milenaria, ¿no? Acá la idea era, como digo abajo, que el problema judío no es esencialmente un problema religioso o social o económico, sino que la concepción básica del movimiento sionista fue que el problema nacional, el problema sionismo es un problema nacional, y un problema nacional requiere una solución nacional en la tierra histórica del pueblo de Israel. Y acá vemos esa combinación, esa dialéctica de continuidad, es decir, entender 3000 años de conexión fuerte, permanente con la tierra de Israel, junto con la idea de que llegó el momento en este contexto de este tema, ¿no? Sabemos que los judíos tuvieron conquistas, presencias,
O sea, fíjense ustedes algún dato que mucha gente no sabe. Desde el siglo XVI al XIX, más del 30% de la población de Jerusalén era judía. Era la minoría mayor, a veces mayor que cristianos, a veces podía variar, y mayor que islámicos como tales. Acá tengo datos, no se ve mucho, pero se puede ver en la población judía año por año, con base a distintos censos, que muestra que la población mayoritaria en el mundo, todavía el siglo XIX, antes que exista todavía los movimientos, el movimiento nacional palestino u otros, era una población de carácter judío. Y ahora voy a volver para ir redondeando y abrir el tema a preguntas si hay o comentarios para entender este tema. Vuelvo al modelo historiográfico de Ferdinand Brodel y de otros. La historia hay que tomar en cuenta que hay tiempos superpuestos, como las capas geológicas, que una está de arriba de la otra, y que tienen que ver los movimientos de la parte más profunda, impactan sobre el resto, ¿no? Sobre lo que ocurre en la superficie. O sea, si nosotros nos quedamos en el corto tiempo, digamos los últimos 150 años, y vamos desde la perspectiva, digamos, judía, vemos acá la época del retorno del sionismo moderno. En la nomenclatura, digamos, tomamos la nomenclatura palestina, es la época de la Nakba, es decir, de la destrucción, de la catástrofe del settler colonialism, como tal el desarrollo por primera vez de una identidad nacional palestina que no existía hasta el siglo XIX, y en eso hay un consenso en todos los historiadores como tales, y que tiene que ver en parte como una reacción frente a la presencia de los nuevos judíos que forman parte del movimiento nacional judío. Pero esto sería, si nos quedamos acá, nos quedamos en la punta del iceberg. No entendemos qué hacen los judíos en la tierra de Israel, y no entendemos ese choque que se va a dar entre dos movimientos nacionales que pretenden una misma tierra, cada uno con distintos argumentos. Pero si vamos a una visión un poco más antigua, vamos 500 años atrás para entender un poco mejor, vamos a ver que por un lado lo que tenemos es mucha de la herencia del Imperio Otomano. El Imperio Otomano estuvo 400 años ocupando esta zona, y se nota la impronta hasta el día de hoy, en leyes, en estructuras de Israel y otros lugares. Y lo que hay que entender es que cuando el Imperio Otomano es desintegrado durante la Primera Guerra Mundial, se van a dar divisiones nacionales donde por supuesto hay intereses imperiales, hay intereses nacionales, los grupos juegan el tema. Acá lo que tenemos, si vemos al mundo árabe, hay poblaciones árabes junto con poblaciones judías y cherquesas y drusas y de muchos otros grupos pequeños y cristianos, por supuesto, que no tenían una identidad nacional como tal palestina, otra vez unas identidades mucho más difusas que como máximo podían ser las identidades, digamos, árabes más genéricas como tal, o como habitantes de una provincia dentro del Imperio Otomano. Y si vamos a largo plazo, ya vemos que la tierra de Israel es, como lo planteamos desde el mundo bíblico más antiguo, una tierra de promisión, es un foco de la identidad, de la promesa mesiánica, hay un vínculo profundo entre la tierra y el pueblo de Israel. Si vamos al otro lado, vemos que la tierra de Israel va a ser una provincia durante el imperio persa y durante el imperio asirio y asirio-persa, y después con Alejandro Magno y su imperio, y después la división de ese imperio entre los sasánidas y los ptolomeos y otros, y después otros marcos forma parte de Bizancio, hasta que en el 637 viene la conquista islámica, y después vienen una serie de gobiernos como los mamelucos y otros grupos que van a ocupar la zona, pero no con ninguna identidad nacional propia como tal, sino forma parte de un imperio multiétnico, multinacional. Entonces, vuelvo a la tesis central que ilustro con este caso, pero se podía ilustrar con otros ejemplos. La historia judía no se puede entender si no es desde una perspectiva de larga duración, de por lo menos 3000 años.
Muchos de los conflictos, valores normativos, desarrollos, estructuras, como diría Brodel y otros, más profundos que definen las identidades, la cultura, las pertenencias de estos grupos, tienen por lo menos 3000 años, por supuesto con desarrollos entre el judaísmo bíblico, la época del Segundo Templo, el judaísmo rabínico clásico hasta el siglo V, VI, después los desarrollos de la Edad Media y por último la época moderna y posmoderna. Entonces, el planteamiento de fondo y la forma de evitar errores conceptuales que es muy común hoy en día en las discusiones y los análisis que pecan por superficialidad, ¿no? Es que no hay que confundir lo estructural con la coyuntura. Esta es una de las ideas centrales de Brodel y de otros. Muchas veces cuando hablamos de historia contemporánea, los últimos 100 años, son historias muy limitadas. ¿Por qué? Primero que no tenemos acceso a las fuentes. Hay muchos archivos importantes, queremos entender, no sé, si hablo de México, ¿qué pasó acá en el 68? Todo. Todavía no se han abierto los archivos más importantes. ¿Cómo vamos a entender? Queremos entender elementos del comunismo, de la recién ahora se están abriendo archivos todavía de la Segunda Guerra Mundial. Y hay documentos que todavía en ciertos lugares como la Unión Soviética están cerrados. Es decir, los historiadores saben que para poder interpretar la historia necesitamos las fuentes históricas. Por eso la historia contemporánea es muy problemática. Por un lado, la falta de perspectiva. Estamos muy cerca de los hechos. Segundo, no tenemos acceso a todas las fuentes. Queremos interpretar qué pasa ahora en los últimos 20 años, 10 años, 50 años. No tenemos acceso a muchos de los archivos. No sabemos qué realmente pasaba. Nos quedamos en perspectivas más bien periodísticas. Por eso hay toda una problemática que los especialistas de la historia contemporánea saben que no es fácil. Hay una serie de limitaciones estructurales. Lo que hay que entender es que si yo quiero entender el tema del vínculo del pueblo de Israel, el pueblo judío, desde los hebreos, con la tierra de Israel, no me puedo quedar solamente entender qué pasa en el siglo XIX con los imperialismos y la división de los territorios, porque también hay imperios en toda la historia antigua, ¿no? Y todo este tipo de planteamientos muchas veces no entienden que, por ejemplo, imperios hay desde, por lo menos el imperio persa, tal vez sea el primer imperio digno de su nombre, que tiene, por lo menos, estamos hablando de 2500 años, y la idea de sujeción de pueblos y de dominaciones y de particiones no es un problema del imperialismo moderno del siglo XIX. O sea, muchos historiadores, sociólogos, cientistas políticos dicen, bueno, acá lo que vemos es un colonialismo que viene acá. Perdón, ustedes no conocen acá que hubo 1000 años de autonomía política, cultural, religiosa en la tierra de Israel. ¿Eso se puede borrar así de un plumazo? Es decir, el problema es que no hay que confundir lo coyuntural, lo circunstancial, los acontecimientos digamos, más inmediatos con las estructuras profundas. Porque la coyuntura sí pueden afectar y empiezan a tener impactos, pero esos impactos no necesariamente se transforman a corto plazo. Y de vuelta, si queremos entender seriamente estos temas, tenemos que trabajar con perspectivas de lo que se llama de larga duración. Porque si no nos quedamos en perspectivas periodísticas como tales, o perspectivas, digamos, de crónicas. Y no entendemos los grandes movimientos, las grandes estructuras. Y yo ejemplifiqué acá con un caso que di algunos elementos, obviamente que habría que ver muchos más detalles de cómo se fue construyendo esta relación entre el pueblo de Israel con la tierra de Israel desde la promesa abrámica, pasando por toda la época de ocupación, que según los historiadores, la mayoría actuales, no hay conquista, fueron procesos internos, no hubo esa conquista descrita en el libro de Josué y Reyes, no es así, sabemos que son procesos internos que se van dando de grupos que estaban algunos ahí, otros que llegan de Egipto, un grupo minoritario, y cómo se van construyendo estas estructuras, y son lo que nos enseñan los arqueólogos, que
estudian el tema, pero no hay ninguna duda de que tenemos más de 1000 años de una presencia estructural en la identidad, en los textos religiosos, en las lenguas, en las culturas de vinculación con la tierra de Israel. Y entonces, cuando algunos historiadores o cientistas políticos solamente lo ven como un fenómeno del sionismo que tiene que ver con el imperialismo, con otro tipo de elementos, no entiende, realmente se está quedando en el plano superficial, porque no conocen realmente la historia de, como digo acá, se quedan en el corto plazo y no entienden, como nos enseñaba Brodel y otros, y ahora quiero ir al tema de fondo, que la historia tiene distintas dimensiones. Y si yo quiero entender procesos que afectan al pueblo judío hoy, no me puedo quedar solamente en temas, como decía, de los últimos 50 años, o 70 años, o 100 años. Tengo que entender que acá se están dando, hay estructuras que se mueven, se transforman, pero mucho más lentamente. Forman parte de la base de todo, y por eso uno no puede confundir el corto plazo ni con el mediano plazo, sino que hay que tener una perspectiva mucho más amplia. Y nosotros hemos construido nuestra maestría en estudios judaicos con esta visión. Por eso la estructuramos con un eje histórico. Empezamos con la época antigua, que coincide con la llamada época bíblica, y vemos cuáles son las ideas y las fuerzas y las literaturas que después se van a convertir en la Biblia hebrea tal como la conocemos, y qué pasa con los desarrollos posteriores, y vamos a ver que hay estructuras que hasta el día de hoy, polémicas sobre si hay que abrirse a las conversiones o no en el marco judío, son polémicas que se dan hace 2800 años, entre el Isaías, el Deutero Isaías, por ejemplo, y Esdras. Uno va a las fuentes ahí y va a ver que hay dos posturas radicalmente opuestas entre aquellos que están por una postura de apertura hacia el mundo general, a la fe de Israel, y aquellos que se niegan. Y esto se reactiva hasta el día de hoy. Pero no son fenómenos de la modernidad. La modernidad le da cierto carácter, acentúa ciertos rasgos, distorsiona otros, pero son fenómenos de muy larga duración. Y en un fenómeno histórico de la antigüedad, de la continuidad y de las rupturas, como las de la historia judía, me parece que es fundamental tomar en cuenta, nunca perder de vista la larga duración. Porque no se puede entender, digamos, el Estado de Israel hoy solamente como un fruto, como lo dicen los críticos, ¿no? del imperialismo del siglo XIX y XX. Eso es una visión absolutamente distorsionada, limitada, que no toma en cuenta 3000 años de historia anteriores que conformaron esa vinculación. Esto no significa minimizar los costos humanos, el sufrimiento que se da en los pueblos de la región, como se ha dado en casi todos los procesos de construcción de estados nacionales en distintas regiones del mundo. Pero sí ayuda a entender mejor que no es, como lo dice Sand y otros historiadores, que es una invención, la del pueblo judío, la invención de la tierra de Israel, sino que estamos hablando de fenómenos históricos de una fuerza, una antigüedad mucho más amplia y profunda. Eso es lo que quería mostrar. Es decir, la historia judía no se puede entender solamente en un acto, en el acto último. Hay que ver todos los tiempos medios y fundamentalmente la larga duración. Vuelvo a decir, no se aplica, lo mismo pasa para la historia de la India o la historia de China. O sea, aquellos que quieren interpretar China solamente desde la Revolución China no conocen nada de la historia de China y cómo se conformó China y cuáles fueron los desafíos que enfrentó y cómo se fue dando. Lo mismo digo, pensar que China empieza con Mao Zedong y no saber los milenios del tipo de estructuras, del tipo de sociedad, de unas estructuras autoritarias, digamos, de referencia a las figuras. Por eso digo, yo hablo de más lo que sé, que es la historia del pueblo de Israel, que es mi especialidad. Entonces, digo, para comprender la historia no se puede quedar uno en lo periodístico. Lamentablemente, el mundo de hoy, las redes sociales,
se manejan por lo periodístico. Y eso hace que tengamos visiones muy limitadas, fragmentadas y tendenciosas de muchos fenómenos que vemos en el mundo contemporáneo. Cuando uno empieza a entender esa historia, puede comprender mejor los procesos que están en juego, las tensiones que se dan, los conflictos, que no son conflictos que inventó el siglo XX o el siglo XIX, sino que muchos tienen raíces literalmente milenarias. Y por eso me parece importante esta visión que quería compartir con ustedes y que forma parte de la estructura de nuestra maestría, que está ordenada justamente con este modelo, ¿no? Desde el periodo antiguo 1, la época rabínica y medieval, o sea, la época moderna y la contemporánea como estructuras fundamentales para poder entender realmente los fenómenos judíos, el fenómeno multifacético de los judíos. Ahora sí, si hay preguntas o comentarios, por favor, pueden usar el chat. Me dará mucho gusto responder como tal. Acá veo que hay, esperen, que hay, por suerte veo que hay importantes comentarios. Acá, wow. ¿Acaso no sería mejor pensar la historia judía, bueno, una perspectiva arqueogenealógica más que geológica? Sí, sin duda que hay que incluir todos estos temas. Me parece que es correcto lo que nos comenta Roberto, sin duda, como tal, que incluyan los distintos niveles y relaciones de parentesco. Bueno, si ha habido cambios del pueblo judío a partir de su asentamiento en otros territorios distintos a la Palestina histórica. Bueno, los judíos al estar asentados en muchos países del mundo, obviamente que tienen distintas dinámicas con las poblaciones, pero no veían esos territorios como parte de ese plano, ese proyecto, digamos, desde divino en su origen, de la tierra de la promisión, eran territorios, digamos, que permitían esa vida. La Biblia sí es una muy buena pregunta. Para eso hay que cursar el primer semestre de la maestría, para entender si es una fuente histórica confiable, ¿no? Como tal. Si uno lo sabe leer y lo confronta con datos arqueológicos, epigráficos, sirve como fuente histórica. Es una discusión que hay entre dos escuelas que vemos brevemente en la maestría, entre la llamada línea maximalista y los minimalistas, que es un conflicto dentro de los propios arqueólogos acerca de cómo interpretar esos datos de cultura material como tal, ¿no? Como toda fuente, la Biblia no es una fuente histórica, es primariamente un texto religioso, como todos los textos religiosos, como el Nuevo Testamento, el Corán, no se escribieron para ser textos históricos objetivos, ¿no? Son textos que quieren transmitir una fe, pero están imbuidos e inmersos en un contexto histórico. En algunos casos hay elementos que están claramente también corroborados por fuentes extrabíblicas, en otros casos no tenemos forma de saberlo como tal, ¿no? Bueno, esto que alguien dice, Liliana, si los judíos somos un grupo hermético, nuestra maestría en estudios judaicos tiene un 70% de alumnos no judíos. Están todos muy bienvenidos y van desde sacerdotes católicos, pastores evangélicos, académicos, médicos, abogados, tenemos gente, expertos en literatura, en ciencias. Bienvenidas, en nuestra universidad tienes la puerta abierta, ya sea para la maestría o para otros cursos. Es verdad que hacia afuera se ven tal. Bueno, mi planteamiento es una crítica justamente, como plantea Federico, al planteamiento de Shlomo Zahn. Yo creo que Shlomo Zahn tiene un problema muy serio con su identidad, en su último libro lo plantea, con su identidad judía. Sería un caso de lo que se llama desde el siglo XIX de autoodio. Hay muchos estudios al respecto que han analizado. Gilman Sanders y otros han estudiado este fenómeno, ¿no? De que, como dice algunos, nadie odia al judío más que el propio judío, ¿no? Y eso se da, creo que es un caso de vuelta. Hay temas que él dice que son reales, es decir, si uno quiere, todas las identidades nacionales son construcciones, o como lo dice Benedict Anderson, todas las identidades nacionales son comunidades imaginarias en cierto sentido, pero algunas tienen más base que otras, y no hay
ninguna comunidad nacional histórica que tenga más bases que la del pueblo judío. Fuentes bíblicas, extrabíblicas, apócrifas, rabínicas, medievales. Hay pocos grupos que tengan un elemento tan fuerte con respecto a acá. Bueno, lo de Ilan Pappe, él habla de vuelta, él habla, digamos, de limpieza étnica y otros, porque analiza solo los últimos 100 años de vuelta. Él no mira, no tiene la visión de entender, digamos, este vínculo histórico, y creo que usa en una forma muy simplista este tema, porque uno podría decir que en toda guerra nacional hay limpieza étnica. Yo puedo hablar de la guerra en el Chaco, entre el Chaco, digamos, paraguayo, Argentina y Chile, donde masacraron a 500.000 de hombres, mujeres, las tropas argentinas y chilenas, y se quedaron, y en Paraguay destruyeron de vuelta, y también, no puede ser, es una limpieza étnica, sí, depende cómo se vea. De todas formas, los niveles son tan pequeños comparados con fenómenos del mismo momento histórico. Por ejemplo, la separación de India de Pakistán. La gente se olvida que en el año 48, justamente cuando nace el Estado de Israel y viene la guerra de la independencia, la Nakba, la guerra de liberación, como quieran llamarlas, en la misma época se da un fenómeno que va a dejar no 20.000 muertos y varias decenas de cientos de miles de desplazados. En el caso de India y Pakistán hubo 1 millón de muertos y decenas de millones pero se resolvió porque tenía de vuelta, como tal, vuelvo a decir, son visiones muy de corto plazo y con una fuerte tendenciosidad como tal. Bueno, hay elementos, acá es una todas son muy buenas preguntas, les agradezco profundamente porque estos son temas que hay que tener más tiempo para poder responderlos porque son muy interesantes todos. O sea, yo les voy a dar ejemplo, hay elementos bíblicos que ayudan a entender dinámicas del propio pueblo israelí actual, desde el vínculo con la tierra. Es decir, les doy un ejemplo práctico. Hace muchos años, en una de mis primeras visitas a la tierra de Israel, estuvimos en la zona de Hebrón, una zona muy conflictiva actualmente, y en la zona de Hebrón es donde, según la Biblia, Abraham plantó unos árboles, los encinos de Moré, etcétera, etcétera. Entonces, uno abre la Biblia y dice, Abraham estuvo acá, y uno va, estás en ese lugar y ves los mismos árboles. No quiere decir que sea exactamente el mismo árbol, el mismo tipo de árbol que plantea acá. Entonces, a muchos israelíes contemporáneos, la Biblia y su experiencia existencial en ese terreno le genera una poderosísima identificación con la tierra. Lo mismo pasa frente a distintas actitudes, frente a otros grupos. Las mismas polémicas que hubo en la época bíblica, hay hoy en día acerca de cómo relacionarse con los pueblos de la región y cómo darse. O sea, sin duda, la Biblia es un código que tiene un peso cultural, religioso, histórico, que hay que tomarlo en cuenta. No es que interprete, porque Israel es un Estado moderno, pero sin duda que hay un peso histórico fuerte, ¿no? Bueno, acá lo que plantea de vuelta son todos comentarios de Juan David acerca de los criterios que definen la identidad cultural, ¿no? Justamente estos tres elementos son de larga duración, o sea, la lengua, digamos, la lengua hebrea es un caso fascinante, como una lengua que siempre fue una lengua viviente, pero para un uso más limitado a roles religiosos o rabínicos, se reactivó justamente en la tierra de Israel para el pueblo, y hoy día es una lengua, un ejemplo como tal. La maestría acá, Raúl pregunta, tiene que tener si quiere cursar como alumno regular, tiene que tener una licenciatura, preferentemente en humanidades y ciencias sociales, pero no es excluyente, y de una universidad, digamos, reconocida oficialmente, y tenemos un proceso de entrevista, con mucho gusto se puede contactar y nos dará mucho gusto recibirlos interpretando, ¿no? Bueno, acá todas las preguntas son maravillosas. Martín también, ¿hacia dónde se está moviendo el judaísmo? Las amenazas. Yo creo que las mayores amenazas son internas más que externas. Cómo preservar un consenso
frente a la gran diversidad que se da dentro del propio pueblo de Israel. Eso me parece es un gran desafío. Hay peligros externos, el antisemitismo es algo muy enraizado y que no desaparece. Bueno, la Biblia desenterrada es un ejemplo de lo que sería un arqueólogo minimalista como Israel Finkelstein, que, como digo, es un hombre muy serio, muy bueno en lo suyo, pero hay otros arqueólogos igualmente preparados que plantean que está bastante equivocado en muchos temas. Bueno, la verdad que maravillosas las preguntas y me gustaría seguir, pero tenemos que terminar este webinar. Les agradezco a todos, ojalá que se interesen, si quieren averiguar más sobre la maestría, pueden escribirnos, acá tienen, dice, información@uhebraica.dev, escriban, llaman, les mandarán el programa, les agendarán una entrevista y podremos seguir, nos quedan los últimos 10 lugares para el grupo que vamos a comenzar ahora, si Dios quiere, a fines de enero del año 2022, ojalá que nos quieran acompañar, porque esa es la forma de tener las bases para poder discutir, analizar muchas de las excelentes intervenciones y preguntas que ustedes han planteado. Así que les agradezco mucho su participación. Espero que haya sido por lo menos interesante para pensar. No pretendemos, no somos un marco dogmático, las discusiones están abiertas. Yo planteé una tesis un tanto provocadora, pero cada vez me convenzo más y tomé un tema muy, muy controversial, pero podía haber hablado de la relación frente al pueblo de Israel con el resto de las naciones, o podía haber hablado de por qué los judíos tienen ese apego a los textos y a la interpretación y a la valoración de la educación, y hay mucha literatura académica que habla de todo esto. No es un tema de la modernidad, es un tema que tiene raíces mucho más profundas, y si no se toman en cuenta, los fenómenos contemporáneos no se pueden entender en toda su profundidad. Bueno, muchas gracias a todos, la verdad que, como decía, excelentes comentarios, preguntas, y si por favor pueden estar en la maestría, que es nuestro programa estrella, pero tenemos cursos que próximamente vamos a plantear. Siempre tenemos 4 o 5 cursos de educación continua, de estudios judaicos, de distintas temáticas. Siempre están muy bienvenidos a acercarse y la verdad que les agradezco por la atención y por las tan excelentes preguntas que nos han formulado. Buenas noches a todos. Gracias y nos vemos en la próxima actividad. Buenas noches, un gusto estar con ustedes. Gracias.